Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en casa, avanzando con sus cursos en esta forma virtual que estamos desarrollando ahora. Espero que les haya ido muy bien en la lectura del libro, los capítulos uno y 3, al menos. Espero que ya hayan avanzado con esos dos capítulos. Eh, bueno, vamos a retomar. Nos quedamos revisando algunas formas de comprender a la persona humana. Primero, y esto lo deben haber leído ya en el libro, a través de la propuesta de Sayes, una propuesta antropológica, de filosofía antropológica, que propone Sayes para comprender a la persona humana y sus dimensiones, su dimensión natural, su dimensión personal. Y la clase pasada revisamos lo que la fenomenología de la persona plantea, ¿no? En cuanto a esos aspectos que la persona humana, que muestran el ser de la persona humana. Eh, y les había pedido que ustedes hagan una descripción de quién consideran ustedes son ustedes, ¿no? Un pequeño ensayo de quién soy yo, para que ustedes, siguiendo otra forma de poder analizar la persona humana, puedan plantearlo en un ensayo, ¿no? Como es a través de su dimensión biográfica, biológica, psíquica, espiritual y esa definición de la finalidad que tienen en la vida. Entonces, después de haber visto esos dos aspectos, algunas características adicionales de la persona humana que nos ayudan a comprenderla, de profundizar un poco en su naturaleza y en su realidad, pues decir que la persona humana es un ser cognoscente, ¿no? Es un ser que permanentemente, con esa inteligencia que tiene, va aprendiendo cosas, ¿no? Es algo que no se puede evitar, es un ser cognoscente, desde que nace hasta que muere, desde que es concebido incluso, el ser humano va tomando información de su entorno y esto lo va llevando a un mayor conocimiento, ¿no? Entonces, ese conocimiento que puede ser un conocimiento sensible, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más a partir de sus sentidos, que le permiten conocer lo concreto, lo particular, ¿no? Lo que huele, lo que veo, lo que siento, ¿no? En términos de los sentidos externos, pero también de un conocimiento intelectual que nos permite abstraer, ¿no? Eso es permanente, nadie puede dejar de conocer. Eso nuevamente nos muestra que el ser humano es un ser, la persona humana es un ser abierto a la realidad, ¿no? No somos sistemas cerrados, somos sistemas abiertos a la realidad y siempre estamos interactuando con nuestro entorno, algo que la fenomenología también lo explica, ¿no? En esa creatividad, con esa efusividad, con esa receptividad, ¿no? Entonces, esto, visto de otra manera, decimos que es una característica de ser cognoscente, aprendemos, siempre estamos en un proceso de aprendizaje. El ser humano, además, es un ser coexistente, ¿no? Que coexiste con otros y es absolutamente consciente de que coexiste con otros, ¿no? Con los elementos físicos de la naturaleza, pero también con otros seres vivos y con otros seres humanos como uno mismo, ¿no? Entonces no es un sistema aislado, un sistema que interactúa con su entorno, pero además es sumamente consciente de ello, ¿no? Y eso es la coexistencia. Y además, más allá, pues no solo coexistimos, sino que al ser consciente de otros aspectos de la naturaleza y de otras personas como uno, y siendo conscientes que son personas como uno, pues buscamos su bien, ¿no? Podemos buscar el bien de los demás. Eso es una característica muy humana, ¿no? También, obviamente, otros seres vivos tienen alguna dimensión similar, ¿no? Esas dimensiones que les permiten buscar
pues la supervivencia de la especie, ¿no? Pero el plano en el que el ser humano puede llegar a ser consciente del otro ser humano y además buscar su bien es un plano bastante distinto, superior, eh, de lo que podemos encontrar en otros elementos de la vida, ¿no? Y bueno, muy lejos de lo que es la materia, ¿no? En la materia no hay una piedra, en el agua, en los elementos físicos que puedan haber en un planeta, no hay noción del otro y menos aún de buscar el bien del otro, ¿no? Entonces eso es algo muy propio de la persona humana y eso le permite enriquecerse, ¿no? Y además encontrar sentido en la vida, es algo de lo que veremos al final de esta clase, ¿no? El sentido de la vida lo podemos encontrar en hacer el bien al resto y eso te enriquece y es muy propio de la persona humana y no de otros niveles de existencia, sea material, sea vivo. Entonces, el ser humano es un ser coexistente, ¿no? Es un ser cognoscente, el ser humano es un ser dependiente, que depende de los otros, conocemos nuestra realidad y estamos abiertos a ella, a las personas, a otras personas. Coexistimos con ellos, somos conscientes de ellos, pero también dependemos de nuestro entorno y dependemos de los otros. Y en los otros muchas veces encontramos nuestra propia realización. Ya lo decía Octavio Paz, ahí les pongo una pequeña frase de él. Es quizás en nosotros que encontramos nuestra plena existencia, ¿no? Hay una novela muy interesante, Robinson Crusoe, no sé si la han leído. Eh, Allí Robinson está, eh, quizás más conocen la película Náufrago, ¿no? Pero en la novela, que se las recomiendo, es muy buena, bueno, ya deberían haberla leído, Robinson Crusoe está en una isla después de haber naufragado y está mucho tiempo allí y él pues va desarrollando su vida hasta que un día caminando en la playa ve una huella humana. Y esa es una parte muy interesante del libro y cuando ve la huella humana pues toda su situación se transforma nuevamente, ¿no? Porque vuelve a tener el sentido de la otra persona humana. Y no solo es eso, en el ser humano es mucho más, ¿no? Como dice Octavio Paz, en los otros quizás podemos encontrar un pleno sentido de nuestra propia existencia. Entonces, y eso nos muestra que por otro lado el ser humano es un ser dependiente, dependemos de los otros desde muy pequeños, ¿no? Claro, conforme vamos creciendo, dependemos menos de los otros, en algunos sentidos, quizás físicos, corporales, pero en otros la dependencia será siempre, ¿no? Porque dependeremos de otras personas, porque con estas otras personas alcanzamos pues nuestra autorrealización, ¿no? Eso es parte de la naturaleza humana que estamos tratando de escribir y desentrañar. Y además, la persona humana, como ya hemos dicho antes, es un ser necesitante, que necesita cosas, es inacabado, imperfecto. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de algo que veremos luego, es que la persona humana, si bien las necesidades humanas las podemos clasificar de muchas maneras, en este curso vamos a hablar bastante de tres tipos de necesidades que nos van a venir de tres características de la persona humana y que son que la persona humana tiene cuerpo, tiene inteligencia y tiene voluntad. Esas serían como sus tres dimensiones. Y a partir de esas tres dimensiones, cuerpo, inteligencia y voluntad, la persona humana tiene tres tipos de necesidades. Las necesidades corporales, las necesidades intelectuales y las necesidades cognitivas. Perdón, intelectuales o cognitivas y las necesidades afectivas que vienen de los afectos, de las necesidades de la voluntad, ¿no? Necesidades volitivas. Entonces, si bien estamos viendo a la persona humana de varias formas, una de las que más vamos a utilizar en este curso es esa caracterización, ¿no? Como cuerpo, inteligencia y voluntad. Además de lo que hemos visto como fenomenología, como antropología filosófica
o con estas otras características que estamos viendo ahora. Entonces, el ser humano es un ser necesitante. El ser humano es un ser que necesita cosas. Bien, entonces, ya con esas descripciones tenemos varias nociones de lo que es la persona humana. Se los decía la clase pasada, la persona humana la podemos entender desde distintas perspectivas. Y como les decía, vamos a quizás utilizar esta última, ¿no? La persona humana como cuerpo, inteligencia y voluntad, para simplificar un poco y entender a partir de ahí a la persona humana dentro de las organizaciones y en la dirección de personas. Otro punto que queríamos abordar ahora para seguir comprendiendo a la persona humana es en cuanto a las facultades. Es decir, la persona humana eh, esencialmente es un poco lo que hemos visto antes, pero además también la persona humana tiene una serie de facultades que le permiten desenvolverse en su existencia, en la vida, en sus actividades cotidianas. Entonces, ahí vemos que la persona humana, pensando en cuerpo, inteligencia y voluntad, tiene algunas facultades del cuerpo, algunas facultades de la inteligencia y algunas facultades de la voluntad. Algunas facultades del cuerpo que tienen que ver con sus funciones vegetativas, ¿no? Eh, Esto lo compartimos con otros seres vivos, las funciones de nutrición, de reproducción, de locomoción, ¿no? Son funciones del cuerpo, son funciones corporales que compartimos con otros organismos vivos, ¿no? Eh, y que nos permiten realizar nuestras actividades de manera cotidiana. Luego, para lo que es el conocimiento, tenemos algunas facultades que empiezan a interrelacionarnos con nuestro medio externo. Y ahí empezamos a hablar de los sentidos externos. Siendo persona humana, siendo cuerpo, tenemos algunos elementos en nuestro organismo que nos permiten tener esa interacción con nuestro entorno. Y estos son los sentidos externos, que nos permiten recibir información de nuestro exterior y que luego convertiremos en conocimiento, ¿no? Y esos son los sentidos externos. Ustedes los conocen muy bien. El tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. A través de esos sentidos externos recibimos información de nuestro entorno. Esa información de nuestro entorno luego pasa a unos sentidos internos que tienen su lugar, digamos, en el cerebro. Entonces, esta información que recibimos, que son los olores en forma de gases o los colores hacia la vista o las ondas sonoras que ingresan en el oído o todo aquel contacto físico que podemos tener en el tacto, pues son fuentes de información. Eso se centraliza ya en lo que conocemos como los sentidos internos. Y para empezar, el sentido común. El sentido común o percepción que recibe quizás información del olfato y la vista para decirnos ahí hay un alimento, o del sonido y la vista, o del sonido y del tacto para saber que hay un elemento físico de determinadas características. Entonces, los sentidos externos son fuentes de información, los sentidos internos, el sentido común, nos ayudan a empezar a ordenar esa información y convertirla finalmente en conocimiento. Y para eso también usamos la memoria, que es otro sentido interno, la imaginación y la cogitativa, que ya nos empieza a ayudar en la valoración. Entonces la persona humana como facultades tiene estas facultades, digamos, en un sentido normal, ¿no? Porque claro, obviamente ustedes saben que hay personas que algunas facultades no las tienen, ¿no? Ya sea vista, olfato, la capacidad de hablar. Entonces, eso, digamos, estamos hablando ahora de un sentido, de sentidos normales, ¿no? Entonces, eso, igual, aún así, una persona ciega puede recibir información a través de sus otros sentidos, ¿no? O una persona que no puede oír recibe información a través de la vista o a través del tacto. Entonces, estos cinco sentidos externos
Dan información que que los otros cuatro sentidos internos, el sentido común, la memoria, la imaginación y la cogitativa, finalmente van consolidando como conocimiento, como percepción y conocimiento, que luego ya, gracias a la inteligencia, estos se convierte en conocimiento, porque nos permite abstraer la información que hemos recibido y procesado y nos lleva a universalizar los aspectos de la realidad y crear conceptos. Esto ya lo hace la inteligencia, eso ya no lo hace el cuerpo, lo hace la inteligencia, que como veremos un poquito más adelante, realiza operaciones inmateriales. De la misma manera está lo relacionado con los apetitos, que son corporales, que es el apetito concupiscible, que es aquel componente que nos permite desear los bienes inmediatos, ¿no? Desear tener ganas de comerte una torta de chocolate, ¿no? Ese es el apetito concupiscible, ¿no? Desear tomar agua, un refresco, si tienes sed, son los apetitos que te permiten desear los elementos que tu conocimiento te está permitiendo conocer. Pero además de desear lo que satisface una necesidad, uno puede tener otro tipo de apetitos, que es el apetito irascible, que te permite resistir ante circunstancias difíciles, que te permite incluso hacer un esfuerzo, quizás extraordinario, para lograr un bien, ¿no? Eso es el apetito. Entonces tenemos los sentidos externos e internos y los apetitos. Los sentidos internos y externos que nos permiten finalmente conocer con la inteligencia y los apetitos que están más relacionados con la voluntad, que es lo que nos permite querer, ¿no? Lo que está relacionado finalmente con los afectos. Entonces, de esta manera, rápidamente hemos dado una mirada a las facultades humanas. Primero hemos definido a la persona, hemos mirado estas facultades humanas como facultades corporales, intelectuales y volitivas. Esto está también descrito en el capítulo número 6 del libro y ustedes pueden, eso es una sugerencia, no es obligatorio. Los capítulos 1, 3 y 7, que ahora leerán, son de lectura obligatoria, pero el capítulo 6, si desean profundizar en esta comprensión del funcionamiento, de la corporeidad, del funcionamiento de la parte intelectual y volitiva de la persona, lo pueden ver en el capítulo 6 del libro. Pero entonces sí nos vamos a detener a hablar de lo que explica un poquito más el capítulo 7, que justamente son las facultades de la inteligencia y la voluntad, ¿no? Son dos dimensiones de la persona: cuerpo, inteligencia y voluntad, dos dimensiones inmateriales de la persona, ¿no? Hoy en día la neurociencia ha avanzado mucho y de alguna manera u otra está mostrando cómo funciona el cerebro y cómo a través de las sindéresis que se dan entre las neuronas y cómo éstas se desarrollan en los distintos espacios cerebrales, nos van dando una idea sobre todo del funcionamiento de los sentidos internos y externos. Incluso algo de la valoración, que es la cogitativa, cómo valoramos cosas. Pero lo que es inteligencia y voluntad, la neurociencia aún no tiene una explicación concreta, ¿no? Y en parte, ¿por qué? Porque la inteligencia y la voluntad son pues facultades inmateriales, que son difíciles de registrar a través de experimentos físicos, químicos, ¿no? Pero obviamente estos se soportan en operaciones corporales, de que para pensar, para tener un conocimiento abstracto, tiene que haber operaciones físicas, bioquímicas. Eso es así, porque el ser humano es un ser corporal también.
pero que el conocimiento, la abstracción, la universalización de estos aspectos de la realidad se puedan analizar desde el punto de vista material, eso es algo que aún no se podría hacer y quizás no se haga. Bueno, sobre todo esto la ciencia siempre nos va dando algunas sorpresas, pero no se podría hacer en la medida que son justamente operaciones inmateriales y cuyo conocimiento no se dará a través de la experimentación, sino a través de otro tipo de conocimiento, como por ejemplo la metafísica, la filosofía, que sí nos permiten conocer cómo operan la inteligencia y la voluntad, que van más allá de la física y de la química. Pero bueno, entonces, esto otro punto que quisiéramos profundizar, porque aquí está justamente lo diferencial del ser humano con respecto a los otros seres vivos, es que el ser humano tiene inteligencia y tiene voluntad. Y que esta inteligencia es única en cada persona, porque lo corporal, de alguna manera u otra, si bien cada quien tiene su cuerpo, el funcionamiento corporal es de alguna manera compartido. Cómo funciona el cuerpo es como funciona un cuerpo humano es como funcionan todos los cuerpos humanos. Lógicamente, en la genética cada cuerpo tiene sus propias características heredadas, y por eso puede haber una ciencia como la medicina, que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, o la anatomía, o la fisiología, ¿no? Que estudian el funcionamiento del cuerpo humano, porque todos los cuerpos humanos funcionan de la misma manera. Pero ya, si hablamos de la inteligencia y la voluntad, esta es única en cada persona. Es absolutamente única. La inteligencia de Juan es muy distinta a la inteligencia de Susana, porque eso es lo particular de la persona humana, ¿no? Su inteligencia y su voluntad. Como quiere Ernesto es muy distinto de como quiere María, ¿no? Eso es lo particular de cada quien, la inteligencia y la voluntad, con un cuerpo propio también, pero que tiene un funcionamiento similar. No sé si estas ideas les van quedando claras. Pero entonces profundizamos un poquito en la inteligencia y voluntad, y para eso les pido que lean el capítulo 7 del libro, y sobre todo en comprender que la inteligencia y la voluntad son justamente este componente inmaterial que tenemos las personas y que constituyen nuestra esencia individual, y constituyen el alma, ¿no? Eh, y que nos caracterizan a cada uno, empiezan a caracterizar a cada uno como quienes somos. Entonces, la inteligencia y la voluntad son inmateriales, son propios de cada quien, y cómo podemos darnos cuenta que esta inteligencia y esta voluntad son inmateriales, que por lo tanto escapan al mundo material. Pues porque realizan, ya lo decíamos un poco en la clase pasada, porque realizan operaciones inmateriales. Y esto se ha estudiado hace muchísimo tiempo, desde Aristóteles, Tomás de Aquino, y muchos otros filósofos han ido desentrañando la naturaleza de la inteligencia y de la voluntad como operaciones, como dimensiones nuestras que realizan operaciones inmateriales. Y aquí tenemos, pues, algunas de las características o algunas de las operaciones inmateriales de la inteligencia. La capacidad de abstraer. Uno puede ver concretamente una silla, otra silla, elementos que están en nuestro entorno, y cada silla es particular, pero la inteligencia puede convertir ese conocimiento práctico particular de cada silla en un concepto, las sillas. Un concepto que es una abstracción que nos permite universalizar. Y aún así, sin estar en presencia de una silla concreta y particular en algún sitio, puedo conceptualizar la silla. Mi inteligencia puede tener claridad de lo que es una silla, de para qué sirve, de cuál es su esencia. Y sabré que una silla no es para patear, como lo es una pelota, ¿no? Porque he abstraído y he conceptualizado lo que es una silla, ¿no? Entonces, esa capacidad, esa operación de abstraer y conceptualizar elementos particulares en un concepto universal,
esa es una operación inmaterial. Eso no lo realiza el cuerpo, no lo realiza el cerebro, lo realiza la inteligencia, como una operación de abstracción. ¿Qué otra operación inmaterial realiza la inteligencia? Pues, o de otra manera podemos saber que la inteligencia es inmaterial, porque puede conocerlo todo. Si bien estamos limitados físicamente por el tiempo que vamos a pasar en vida, hay un límite ahí, nuestro cuerpo, por cómo es la naturaleza humana, pues vamos a estar vivos un tiempo determinado. Ahí hay una limitación, pero nuestra inteligencia puede conocerlo absolutamente todo. Puedes conocer de ciencias, puedes conocer de física, de matemática, de química, de biología, la ciencia que quieras. Puedes conocer de ciencias sociales, puedes hablar de filosofía, sociología, puedes hablar de arte, de música. La capacidad de conocer de la inteligencia es, es infinita. Tanto como porque puedes conocer sobre todo, pero también como que puedes conocer cada vez más, sin límite. Entonces esas son eh, las dos capacidades de la inteligencia que muestran que no tiene un límite. Está restringida así por una vida temporal, pero la inteligencia que tú tienes te puede permitir conocer sobre cualquier aspecto de la naturaleza y de la realidad y de manera ilimitada. Entonces, esas son operaciones inmateriales, porque la materia es limitada, mientras que tu inteligencia no lo es. Lógicamente, la inteligencia y, algunos elementos corporales como el cerebro, existe algún tipo de interacción y puede haber algún daño cerebral que te reduzca la posibilidad de desarrollar operaciones intelectuales, pero algunas eh, no se afectan ante ante esta limitación físico-corporal. Luego, la inteligencia puede negar, y por eso no deja de existir, ¿no? Eh, Puedes pensar que algo no existe y tu inteligencia no se reduzca en absoluto. Y puedes negar la existencia de algo, incluso tú puedes ver tres ovejas y saber que ahí no hay un caballo. Y ese saber que no hay un caballo, es decir, negar la existencia del caballo en algún concreto donde estás parado, no hace que tu inteligencia sea menos. Tu inteligencia se mantiene intacta, pero estás negando la existencia de algo. Entonces, ¿cómo puedes negar? Esa es una operación inmaterial. La capacidad de negar es una operación inmaterial, porque lo material es positivo, es, está relacionado con lo que existe, pero hay algo en tu ser, que es la inteligencia, que tiene la capacidad de negar la existencia de algo, y eso no es posible en el mundo material. Por lo tanto, esa operación es inmaterial. Y la inteligencia se conoce a sí misma, tiene noción de sí misma, conoce que existe, ¿no? Tú sabes que conoces y sabes cuando no sabes. Eh, entonces la inteligencia tiene noción de sí misma. La materia no tiene noción de sí misma. La materia por sí. Algunos organismos vivos llegan a tener noción de sí mismos. El ser humano, con su inteligencia, obviamente, tiene noción de sí mismo, pero no solo eso, sino que la inteligencia tiene noción de que existe, de que piensa, de que has dejado de pensar, de que conoce, de que hay algo que no conoce. Eso es una capacidad inmaterial, la de tener noción de sí misma, porque es salir de sí mismo para tener noción de sí. Eso la materia no lo puede hacer, mientras que la inteligencia sí, porque tú sabes que sabes y sabes cuando no sabes. Entonces, esa es una operación inmaterial. Bueno, terminando con la inteligencia, pues hay muchas doctrinas, muchas disciplinas que estudian la inteligencia, la psicología, la neurociencia intenta hoy estudiar la inteligencia, aunque lo que más estudias son los sentidos externos, los sentidos internos, cómo funcionan, pero por ahí ha salido una teoría de la inteligencia interesante, que también vale la pena revisar,
que nos habla de las 7 inteligencias que tiene la persona, ¿no? Yo ahí se las dejo, ¿no? Que habla de una inteligencia intrapersonal, de una inteligencia más bien eh, lógico-matemática, una inteligencia corporal sinestésica, que eran al inicio 6, ahora son 11, ¿no? Que hablan de las inteligencias que tiene la persona. Se los transmito ahora para que también las conozcan. Pero a mí lo que me preocupa de esta teoría es que al inicio eran 6, ahora son 11 y luego van a ser 1.000.000, porque la verdad, como les decía antes, la capacidad de conocer de la persona es tan amplia que así como esta teoría habla de la inteligencia espacial, que es la que te permite conocer el espacio, o la inteligencia lingüística, que te permite tener una capacidad intelectual para conocer idiomas, etcétera, o la inteligencia corporal sinestésica, que por ejemplo Messi debe tener muy desarrollada porque tiene un manejo muy particular de su cuerpo y de su espacio. Así como surgen estas inteligencias, de pronto surgió la inteligencia naturalista, que es la capacidad de comprender la naturaleza, y luego la inteligencia musical, que es la capacidad, yo les digo, como acabamos de ver, la inteligencia puede conocerlo todo sobre todo, empezaremos a hablar de la inteligencia química, de la inteligencia física, de la inteligencia biológica, y así hablaremos de miles de inteligencias. Pues la inteligencia es una sola. Lo que pasa es que tiene condiciones para conocer muchas cosas. Lógicamente, en la vida desarrollaremos algunas más que otras. Todos tenemos algunos talentos, algunas habilidades que vamos desarrollando. No significa que tengamos unas más inteligencias que otras. Es nuestra inteligencia que vamos desarrollando en algunos aspectos más que otros. Y eso lo dejo ahí para su reflexión. Lo mismo podemos hablar de la voluntad como un elemento inmaterial de nuestro ser, de la persona humana, y demostramos la inmaterialidad de la voluntad a partir de sus operaciones inmateriales, como por ejemplo la capacidad de querer o rechazar no solo lo particular, sino lo universal. En esta pandemia uno puede tener noción de un enfermo de coronavirus, conocer un caso de enfermedad de coronavirus. Y uno quiere que esta persona se sane. En ese momento estás queriendo un bien particular, el bien de esa persona, que se mejore la salud de esa persona. Pero al mismo tiempo, uno puede querer el bienestar de todos los que estén enfermos de coronavirus. Este ya es un querer universal y deseas un bien más amplio que el bien de la salud de una persona particular. Pero tú puedes aún querer el bienestar, la buena salud para todas las personas. Ese es un querer universal. Querer el bien de todos siempre. Eso es una universalización. No estás queriendo algo particular, no estás queriendo algo específico, estás queriendo algo universal. Esa universalización del querer es una operación inmaterial. La materia no quiere, para empezar. Y más aún, querer algo universal es mucho más que cualquier operación material. Por lo tanto, es una operación inmaterial. El querer también es amplio, uno puede siempre querer más, ¿no? Y yo les cuento una anécdota ahora. Tenía un amigo que tenía una hija y en un momento hablamos de la posibilidad de que él tenga una segunda hija y me dijo, no, no me gustaría tener otra hija, porque quiero tanto a mi hija que me daría pena que si nace otro hijo, otra hija, la voy a querer menos. Entonces, claro, ahí hay una noción equivocada de lo que es el querer. Cuando nace un segundo hijo, ¿uno quiere menos al primero? No. Uno lo sigue queriendo. Y quiere al segundo. Más, ahora quiere más. No es que uno quiera menos a cada uno, sino que ahora uno quiere más. Porque quiere a 2 hijos. El querer es así de ilimitado.
Y si tienes 3 hijos, querrás a los 3 y no querrás solo a uno. Y puedes querer no solo a tus hijos, a tus sobrinos, a tus padres, a tus hermanos. Ese querer es ilimitado. Y esas operaciones ilimitadas no son materiales, porque no se reducen a la materia. Porque la materia es positiva, es limitada, mientras que el querer es ilimitado. ¿Se puede querer a todo el mundo? Sí, se puede querer a todo el mundo. El fundador de esta universidad hablaba de amar al mundo apasionadamente. ¿Se puede amar al mundo apasionadamente? Sí. El patriotismo es una forma de amar. Tú puedes querer a tu ciudad, a la gente en tu ciudad. Puedes querer a tu región, a la gente en tu región. Puedes querer a tu país, a la gente de tu país. Eso es muy bueno. Eso es el patriotismo, que es una forma de amar. Y es bueno. Pero puedes querer a la humanidad entera, puedes querer a la humanidad entera. Y eso no hace que quieras menos a tus compatriotas. Porque el amar, el querer, es inmaterial, es ilimitado. Y eso es una muestra de que el querer, el amar, son operaciones de la voluntad y son operaciones inmateriales. Entonces, bueno, esas son algunas de las características de la voluntad que la hacen inmaterial o que nos demuestran que es una facultad inmaterial. Son, es un componente inmaterial que realiza facultades o que tiene facultades inmateriales porque realiza operaciones inmateriales. Esto todo lo van a poder revisar con mucho más detalle y espero que les ayude a reflexionar leyendo el capítulo 7 del libro. Y vamos un poco a algunos aspectos más prácticos en cuanto a que estas características de la persona humana a lo que nos llevan es a, como decíamos antes, el ser humano es un ser cognoscente, por lo tanto el ser humano es un ser que aprende. Y aquí vamos a diferenciar que hay 2 tipos de aprendizaje y que dentro de estos 2 tipos de aprendizaje puede haber aprendizaje positivo o aprendizaje negativo. El ser humano es un ser cognoscente, lo hemos dicho, tiene inteligencia y con la inteligencia conoce y ese proceso de conocer cada vez más es el aprendizaje. Pero este aprendizaje puede ser positivo o negativo. Entonces, vamos a ver en este curso 2 tipos de aprendizaje. Los aprendizajes operativos y los aprendizajes estructurales o evaluativos. ¿A qué nos referimos con los aprendizajes operativos? Son aprendizajes que se realizan más bien de tipo corporal e intelectual, ¿no? La adquisición de un conocimiento, una habilidad, una técnica, ¿no? Un talento. Donde a donde apunta este aprendizaje es a operativizar algún conocimiento que tenemos. Y ahí, por ejemplo, un maquinista que aprende a conducir un camión, una retroexcavadora, o un operario que aprende a controlar una máquina, o una persona que aprende a tocar un instrumento musical, o algún deportista que aprende a jugar básquet, o fútbol, o tenis. Ese aprendizaje es un aprendizaje operativo. Es el conocimiento de unas técnicas, de unas reglas, de unas normas, llevados a un nivel también corporal y aprendemos a operar. Un aprendizaje operativo. Este puede ser positivo o negativo, ¿no? Se puede aprender a jugar fútbol bien o se puede aprender a jugar fútbol mal. Se puede aprender a tocar el violín bien, con las notas correctas, con la adecuada manipulación del arco, o se puede aprender a tocar mal. Alguna música sale, pero no está bien operado el violín. Lo mismo con las maquinarias. Se puede aprender a manejar bien una máquina o mal una máquina. Claro, si aprendes a manejar mal una máquina, es posible que puedas tener un accidente. Si aprendes a operar bien una máquina, es posible que no tengas accidentes, ¿no? Entonces, hay un aprendizaje positivo, operativo positivo, y hay un aprendizaje operativo negativo. Del mismo modo,
hay un aprendizaje que ya no tiene necesariamente que ver con la parte corporal, sino con la valoración que uno hace sobre algo y cómo esta valoración tiene un impacto en otras personas. Ahí también hay aprendizaje. Y este se llama aprendizaje estructural o evaluativo, que es cómo aprender a tomar decisiones en relación a acciones que impactan en otras personas, ¿no? Por ejemplo, uno puede aprender a vender, ¿no? Tienes conocimiento del producto, tienes una capacidad de comunicar, de saber transmitir los atributos positivos, negativos de un producto, sobre todo los positivos, y ofrecerlo a una persona y convencerla de que le va a hacer un bien comprar este producto. Entonces es un aprendizaje evaluativo, eh, porque valoro el producto, lo transmito y hago que una persona lo valore. Por lo tanto, estoy eh, pensando en el bien de esa persona, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje evaluativo estructural. Un aprendizaje que me lleva a orientarme en resultados que afectan a otras personas en algún sentido. Ahora, eso también puede ser positivo o negativo. Yo puedo aprender también a estafar, ¿no? Aprendo a manipular de alguna manera algunos aspectos de la realidad para que otra persona considere que es bueno, compre un producto de muy mala calidad o en malas condiciones y yo logro mi objetivo y estafé a la persona, ¿no? Entonces, ese tipo de aprendizaje también puede darse, ¿no? Yo puedo aprender a tomar decisiones con respecto a otras personas positivas o decisiones negativas, ¿no? Quizás el trato, ¿no? Veo que las personas con un maltrato, con un montón de palabras soeces, groseras, la gente trabaja y veo que trabajan mejor. Estoy aprendiendo de una manera negativa, porque lo que finalmente estoy logrando es un impacto negativo probablemente en la autoestima de esas personas, porque estoy usando de alguna manera algún poder que tengo. Eso lo estudiaremos después. Entonces hay un aprendizaje estructural evaluativo positivo, así como hay un aprendizaje estructural evaluativo negativo, ¿no? Entonces, el conocer se da a través de un proceso de aprendizaje. Entonces, en la vida, ¿estamos aprendiendo positivamente o aprendiendo negativamente? Lo importante es siempre aprender positivamente, ¿no? Que es parte de lo que tratamos de hacer con un curso como este, para que sus decisiones sean las más correctas. Y finalmente, todo esto que hemos ido estudiando como persona humana nos deben llevar también a tener una visión de ese crecimiento de la persona hacia la plenitud, ¿no? Es decir, hay que pensar en que las personas humanas, estando donde están, siempre son un proyecto y deben lograr alcanzar sus fines, como lo hemos visto en la clase pasada, y esto los debe llevar a la plenitud de la vida. Yo ahí les dejo, para ir terminando, un esquema de la diferencia que hay entre plenitud y vacío existencial o éxito y fracaso. Uno puede vivir la plenitud de la vida aún teniendo algunos fracasos, o puede uno vivir la plenitud de la vida teniendo éxitos. Pero lo importante es tener claridad de hacia dónde en mi vida encuentro plenitud. Como que también uno puede vivir una vida vacía teniendo éxitos. Que hay mucha gente que tiene éxito, pero vive una vida vacía. Tú piensa en tu crecimiento personal, ya como persona humana, hacia dónde o qué es lo que te llevará a una vida, ojalá exitosa y plena. Pero si las cosas no van bien, quizás con algunos fracasos o no logrando el éxito que quisieras, pero con plenitud. Eso es un poco el camino que hay que seguir. Eh, y ahí les dejo como último punto un esquema de filosofía japonesa oriental que habla del sentido de la vida, ¿no? Cómo uno puede encontrar sentido en la vida. También les recomiendo un buen libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Lo pueden leer aprovechando estos tiempos. Eh, es, ahora no lo voy a comentar mucho, se los recomiendo nada más.
Y este esquema de filosofía, de conceptos y pensamiento japonés del Ikigai, que es encontrar el sentido de la vida, teniendo como consideración las cosas que tú amas hacer, las cosas en las que eres bueno haciendo, las cosas por las que podrían pagarte por hacer y las cosas que el mundo necesita. Sumando esas cuatro cosas, encuentras pues tu pasión, tu misión en la vida, la profesión y la vocación. Y si logras equilibrar esos aspectos, también es una forma de encontrar el sentido de tu propia vida. Bien, entonces en estas dos clases hemos dado un vistazo a lo que es la persona humana, porque hay que comprender bien a la persona humana para dirigir personas humanas. Y con eso los dejo, esta vez nuevamente pidiéndoles que ya lean el capítulo 7 del libro y nos encontramos en la siguiente clase para empezar a hablar de ética, de la parte teórica y conceptual. Que tengan una feliz Semana Santa, sea un momento de reflexión, de piedad, y nos veríamos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias por su atención.